Diagnóstico y tratamiento inicial de tumores de sistema nervioso central en pacientes pediátricos, en primer y segundo nivel de atención. Evidencias y recomendaciones. Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, GP6 de 136-18. Actualización 2018. Introducción. El cáncer se define como un grupo grande y heterogéneo de enfermedades cuyo factor común es un desequilibrio que se produce en la relación proliferación-muerte celular a favor de la acumulación de células, provocado por mecanismos genéticos o epigenéticos. Las alteraciones genéticas pueden ser congénitas, adquiridas o ambas. Existen alteraciones genéticas relacionadas con los procesos de angiogénesis, invasión, motilidad, adhesión y metástasis, cuya expresión cuantitativa y cualitativa confiere a dicha célula características fenotípicas y biológicas de malignidad. Se traducen morfológica y evolutivamente por crecimiento y diseminación en sus diferentes modalidades y en grado variable según particularidades biológicas del tumor, anatómicas y generales del huésped. Las causas de las neoplasias cerebrales no se conocen. Sin embargo, en contraste con los tumores cerebrales del adulto, la etiología de los tumores cerebrales infantiles se asocia más comúnmente con alteraciones genéticas específicas. Hasta un 50% de las neoplasias cerebrales infantiles se han relacionado con mutaciones gérmenes en genes específicos. En la última década, han existido avances significativos en la comprensión de algunos síndromes de predisposición genética asociada al desarrollo de tumores cerebrales en la infancia que nos han permitido mejorar el diagnóstico, elaborar protocolos de vigilancia, e incluso diseñar nuevas terapias para estos niños. La incidencia de los tumores de sistema nervioso central en la infancia varía entre países, edad del paciente, el tipo y ubicación del tumor. En los EU, se estima que aproximadamente el 8% de los tumores reportados en el Registro Central de Tumores Cerebrales de Estados Unidos ocurrieron en menores de 20 años. La incidencia es de 4,53/100.000 para los niños menores de 20 años de edad y 4,61 para niños menores de 15 años de edad. En Europa, la incidencia es de 2,99/100.000 niños año. En México, los tumores de sistema nervioso central ocupan el 9,4% de todas las neoplasias en edad pediátrica, se reporta según registros nacionales, un incremento de neoplasias intracraneales de 188 casos nuevos por año en el 2007 a 277 casos nuevos en 2012, con una incidencia anual de 16,2 en el año 2012. La morbilidad asociada a tumores de sistema nervioso central y a su tratamiento es muy alta, dejando secuelas psicológicas, neuroendocrinas y déficit neurológico en los pacientes que lo padecen. La morbilidad a largo plazo de los tumores de sistema nervioso central es la más alta en comparación con el resto de las enfermedades malignas en pediatría. Las muertes asociadas a tumores de SNC son de las más altas comparando con otras neoplasias en pediatría. Justificación. Se ha demostrado que una detección temprana y oportuna mejora el pronóstico, reduce duración y costos de tratamiento, disminuye la cantidad y la severidad de las secuelas, con lo que se produce una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de la sociedad. Por lo tanto, debe existir un interés generalizado de los médicos de primero y segundo nivel de atención para conocer, identificar y referir oportunamente a los pacientes pediátricos con sospecha de tumor de sistema nervioso central. Los tumores cerebrales son la causa más común de muerte relacionada a cáncer en niños. La única estrategia que ha probado disminuir la mortalidad en algunos tumores es el tratamiento oportuno y por lo tanto la referencia temprana. Preguntas clínicas. 1. En el paciente pediátrico, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que hacen sospechar el diagnóstico de tumor de sistema nervioso central? 2. En pacientes pediátricos con tumores de sistema nervioso central, ¿cuáles son las principales urgencias oncológicas y cuál es su tratamiento inicial? 3. ¿Cuándo se debe referir a un paciente pediátrico con sospecha de tumor de sistema nervioso central a tercer nivel de atención? 4. En los pacientes pediátricos con tumores de sistema nervioso central, ¿cuál es la utilidad de la tomografía computada y la resonancia magnética en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento? 5. En pacientes pediátricos con tumores de sistema nervioso central, ¿cuál es el tratamiento médico inicial? 6. En pacientes pediátricos con hidrocefalia obstructiva secundaria a un tumor del sistema nervioso central, ¿cuál es la indicación para su tratamiento quirúrgico en segundo nivel de atención? Evidencias y recomendaciones. Promoción a la salud. 1. En pacientes pediátricos, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que hacen sospechar en el diagnóstico de tumor de sistema nervioso central? El síntoma más común en los niños con tumores de sistema nervioso central es la cefalea. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones está acompañado de otros síntomas, la cefalea sin otro dato neurológico acompañante,
no tiene valor predictivo positivo para el diagnóstico de un tumor de SNC en pediatría. Se recomienda identificar las características de la cefalea acompañada de datos de alarma, como 1. Cefalea crónica y progresiva. 2. Vómito recurrente, que al presentarse puede aliviar o reducir el dolor. 3. Alteraciones visuales. 4. Disfunción endocrina. 5. Regresión de hitos del desarrollo. 6. Cualquier alteración detectada durante el examen neurológico. Se debe sospechar de un tumor de sistema nervioso central cuando se presenta cefalea más, irritabilidad. Vómito de predominio matutino y que empeora con maniobras de Valsalve. Alteraciones de la marcha o balance, síndrome cerebeloso. Anormalidades en los pares craneales. Alteraciones visuales como diplopía, visión borrosa. Síndrome de Parinaud. Característico de tumores de la región pineal. Crisis convulsivas focales. Anormalidades endocrinas. Macrocefalia. Síndrome de Horner. Síndrome diencefálico. Se recomienda identificar de manera temprana cualquiera de los síntomas mencionados y relacionarlos con la posibilidad de un tumor de SNC. Al identificarlo, debe ser referido de manera pronta con el especialista, ya que al reducir el tiempo de diagnóstico se puede ofrecer al paciente una intervención oportuna, reducir riesgo de discapacidad neurológica, reducir número de intervenciones de urgencia, etc. Existen grupos de riesgo para determinar la probabilidad de tener un tumor de SNC de acuerdo a las características de la cefalea. Un paciente con cefalea sin ninguna otra alteración en la exploración neurológica, tiene menos de 1% de probabilidad de dicho diagnóstico. Se recomienda realizar una adecuada anamnesis y semiología integral de la cefalea. En caso de documentar cefalea con características que haga sospechar presencia de un tumor de SNC, se deberá solicitar un estudio de imagen, tomografía y diagonal o resonancia magnética. Aproximadamente el 5 al 10% de los tumores de SNC se asocian con síndromes genéticos, neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2, esclerosis tuberosa, síndrome de Sturge-Weber. Se recomienda llevar un seguimiento estrecho con búsqueda intencionada de tumores cerebrales a los pacientes con síndromes genéticos de riesgo. La exploración neurológica debe ser parte de su seguimiento pediátrico. En pediatría el 60% de los tumores se localiza en fosa posterior, tallo cerebral y cerebelo, presentándose con síntomas relacionados a dichas estructuras y con alto riesgo de presentar hidrocefalia obstructiva. Se recomienda que, durante la exploración física de todo paciente pediátrico con sospecha de tumor de sistema nervioso central, debe realizarse un examen neurológico exhaustivo, ya que en más del 95% de los casos, se va a encontrar alguna alteración neurológica agregada a los síntomas que motivaron la consulta. Se debe hacer énfasis en la medición del perímetro cefálico en todo paciente lactante, y evaluación de los hitos del desarrollo, ya que son datos indirectos en lactantes de alteraciones neurológicas asociadas a tumores de SNC. En niños de mayor edad deberá interrogarse y evaluar la conducta, rendimiento académico, desarrollo normal, talla, caracteres sexuales, cefalea, náusea, vómito, ataxia, alteraciones visuales, alteraciones en pares craneales. 2. En pacientes pediátricos con tumores de sistema nervioso central, ¿cuáles son las principales urgencias oncológicas y cuál es su tratamiento inicial? Entre un 15.5 y un 36% de los pacientes pediátricos con tumores de fosa posterior presentan hidrocefalia al momento del diagnóstico. Se consideran criterios de hidrocefalia sintomática los siguientes: cefalea, náusea, vómito, alteraciones en el estado de despierto y evidencia radiológica de dilatación ventricular. Se recomienda dar prioridad a la resección tumoral, ya que la remoción del tumor disminuirá la hidrocefalia y solo el 11.5% de los pacientes pediátricos requerirían una cirugía adicional por hidrocefalia posterior a la resección de un tumor. La colocación de válvula de derivación peritoneal previa a la remoción del tumor incrementará 5 a 7% riesgo de diseminación extraneural del tumor, por lo que se recomienda no colocar válvula de derivación ventrículo-peritoneal o tercer ventriculostomía de manera profiláctica previo a la remoción del tumor, y que ésta sea realizada de manera inmediata en caso de urgencia neurológica. Si a criterio del médico en un hospital de segundo nivel, la hidrocefalia representa para el paciente un riesgo inmediato para la vida y la función, debe proceder y tratarla quirúrgicamente conforme a sus recursos técnicos y materiales. El estado epiléptico es una urgencia neurológica y una de las principales manifestaciones de un tumor de SNC. Se define como una crisis continua que no muestra síntomas clínicos de detención después de una duración mayor a la que abarca la gran mayoría de crisis de ese tipo en la mayoría de los pacientes,
o crisis recurrentes sin reanudación interictal de la función base del sistema nervioso central. El estado epiléptico amerita realizar una rápida estabilización de las funciones vitales y controlar las crisis en forma inmediata y agresiva utilizando tratamiento anticonvulsivante a disponibilidad, en el siguiente orden: Midazolam 0,3 mg kg dosis oral es el fármaco más efectivo. El lorazepam 0,1 mg kg dosis y el diazepam 0,3 mg kg dosis intravenosa, los cuales han mostrado igual eficacia, controlando como monoterapia hasta 65% de los estados epilépticos. Se recomienda como primera elección el uso de midazolam para el tratamiento de estado epiléptico. Se recomienda mantener las funciones vitales y controlar las crisis en forma inmediata, ya que por cada minuto de retraso en el inicio de la terapia hay 5% de riesgo acumulativo de que el estado epiléptico tenga una duración mayor a 60 minutos. Actualmente fenobarbital se encuentra en desuso en algunos centros por sus efectos sobre el nivel de conciencia, pero tiene recomendación empírica en menores de 6 meses. Fenitoína, considerada de elección, logra control inmediato y evita recurrencias de crisis, debiendo utilizarse en dosis altas por vía intravenosa. Se recomienda dosis de carga 10 a 20 mg kg para lograr una concentración terapéutica a las 6 a 24 H. Ácido valproico, efectivo en el estado epiléptico resistente a DZP y FNT, con rápido control de crisis y mejor perfil de seguridad. Presenta menor depresión respiratoria e hipotensión. Levetiracetam, dosis de carga 30 a 60 mg kg a pasar en 15 minutos, dosis máxima 57 mg kg. 3. ¿Cuándo se debe referir a un paciente pediátrico con sospecha de tumor en sistema nervioso central al tercer nivel de atención? El tiempo desde el inicio de síntomas identificados por el paciente y diagonal o familiar hasta la fecha del diagnóstico y comienzo del tratamiento después del diagnóstico, se llama intervalo de diagnóstico total. En la población pediátrica, los padres y maestros juegan un papel clave como observadores. Ellos deberán reportar signos y síntomas, buscando atención médica rápida y referencia del paciente al sitio donde recibirá su tratamiento. Reducir el intervalo de diagnóstico total permitirá proporcionar una mejor atención al paciente con tumor de SNC. Se debe realizar una referencia inmediata al reconocer los síntomas, o pedir un estudio de imagen únicamente si esta toma en menos de 2 semanas en realizarse y evaluarse. Se debe referir a un paciente a tercer nivel de atención en cuanto exista la sospecha diagnóstica, si se puede obtener un estudio de imagen y el tiempo entre hacerlo y evaluarlo es menor a 1 semana, y no compromete la vida del paciente. Si el proceso requiere más de 1 semana, se debe referir al paciente. Estudios diagnósticos. 4. En los pacientes pediátricos con tumores de sistema nervioso central, ¿cuál es la utilidad de la tomografía computada y la resonancia magnética en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento? Los métodos de imagen desempeñan un papel crucial en el manejo de pacientes. La mejora técnica de la tomografía computarizada y la resonancia magnética con el desarrollo de nuevas técnicas de formación de imágenes ha mejorado fuertemente la detección y caracterización de los tumores cerebrales. Se recomienda realizar resonancia magnética simple y con gadolinio, con espectroscopía en todo paciente con sospecha de tumor de SNC. Sin embargo, en caso de no contar con resonancia, se debe realizar una tomografía computarizada a fin de documentar presencia de tumor y urgencias neuroquirúrgicas como hidrocefalia y diagonal o hemorragia. Si no se cuenta con resonancia magnética en el sitio donde inicie la sospecha de tumor de SNC, se debe realizar una tomografía computarizada siempre y cuando esta acción no retarde la referencia del paciente. El estudio de imagen ideal para el diagnóstico y valoración de tumores cerebrales y de médula espinal es la resonancia magnética con gadolinio. Se puede completar a criterio con resonancia magnética funcional. La resonancia magnética se recomienda como el método de elección para la valoración de todos los tumores del cerebro e indispensable para la evaluación previa a su tratamiento. La resonancia magnética es altamente sensible y específica en la detección de tumores cerebrales pediátricos. Con una sensibilidad y especificidad superiores al 95 a 99%, ligeramente superior a la calculada para estudio de tomografía y proporcionando información valiosa como origen, extensión local, metástasis, diferenciar procesos granulomatosos e infecciosos, malformaciones vasculares, selección apropiada del manejo quirúrgico, detección de complicaciones secundarias, diagnóstico de complicaciones relacionadas con el tratamiento, control y seguimiento de la respuesta a la terapia. Se recomienda no realizar procedimiento quirúrgico con intención de resecar un tumor de SNC sin haber realizado previamente una resonancia magnética. Varios estudios de imagen han sido adaptados para crear mapas funcionales del cerebro,
imagen de resonancia magnética funcional y tomografía por emisión de positrans. La información que brindan estos estudios permite crear mapas que muestran la localización y áreas cerebrales involucradas, áreas de lesión y áreas de riesgo, así como definir extensión de edema cerebral. Se recomienda realizar estudios funcionales como complemento al abordaje diagnóstico de un paciente con tumor de SNC. Los estudios funcionales de imagen, IRMF y PET no son indispensables para el abordaje diagnóstico e inicio de tratamiento de un niño con tumor de SNC, pero son de gran ayuda cuando existen dudas diagnósticas. Tratamiento. 5. En pacientes pediátricos con tumores del sistema nervioso central, ¿cuál es el tratamiento médico inicial? Ante la sospecha de un tumor cerebral, el manejo médico inicial incluye la protección de la vía aérea y control de la circulación, manejo de crisis convulsivas, así como control del aumento de la presión intracraneana y tomar medidas antiedema. El uso de dexametasona intravenosa como medida antiedema se recomienda a dosis de 1 mg diagonal kilogramos como dosis de carga y posteriormente 1-1.5 mg diagonal kilogramos diagonal día dividido en 4 dosis o prednisolona oral a 2 mg diagonal kilogramos diagonal día dividido en 3 dosis. Cuando se presentan crisis convulsivas, se recomienda no utilizar medicamentos inductores enzimáticos como fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o ácido valproico debido a la posible interacción con el tratamiento quimioterápico y el uso de esteroides. No se recomienda el uso de antiepilépticos profilácticos en pacientes con tumor cerebral. El uso de antiepilépticos debe ser cuidadosamente elegido ya que algunos tienen interacciones con el manejo quimioterápico y radioterapéutico. Los agentes nuevos como oscarbazepina, topiramato, lamotrigina, levetiracetam, sonizamida y la cosamida no tienen propiedades inductoras enzimáticas y menores interacciones con otros medicamentos, así como menores efectos secundarios y por lo tanto están indicados en pacientes con sospecha de tumor cerebral con crisis convulsivas. Si el paciente requiere tratamiento anticonvulsivante, se recomienda elegir fármacos no inductores enzimáticos y que al interactuar con tratamiento oncológico no incrementen efectos adversos. El paciente con tumor de SNC debe recibir tratamiento inicial en el nivel hospitalario donde se detecte la urgencia, la cual debe ser diagnosticada y tratada, y debe ser trasladado a la brevedad a un sitio donde pueda recibir tratamiento multidisciplinario. 6. En pacientes pediátricos con hidrocefalia obstructiva secundaria a un tumor del sistema nervioso central, ¿cuál es la indicación para su tratamiento quirúrgico en segundo nivel de atención? El tratamiento de la hidrocefalia previo a la resección tumoral se requiere cuando, a pesar del uso de corticoesteroides, existe disminución progresiva del estado de despierto o deterioro visual por papiledema. El control de la hidrocefalia severa causada por tumores de fosa posterior puede eliminar los síntomas rápidamente y programar la fecha de resección tumoral. Existen varios argumentos que favorecen una tercer ventriculostomía endoscópica previa a la extirpación del tumor. La primera es que una tercer ventriculostomía endoscópica puede reducir la incidencia de hidrocefalia después de la extirpación del tumor. El segundo argumento a favor de una tercer ventriculostomía endoscópica antes de la extirpación del tumor es que la cirugía tumoral se torna electiva y se puede programar previendo posibles complicaciones. El deterioro neurológico asociado a hidrocefalia puede ser prevenido con una tercer ventriculostomía endoscópica. Un tercer argumento para una tercer ventriculostomía endoscópica antes de la extirpación del tumor es que los pacientes a menudo son admitidos con tomografías computarizadas pero sin IRM, y si estas últimas no están disponibles de inmediato, puede ser más seguro realizar una tercer ventriculostomía endoscópica mientras se esperan los resultados de la RM. Si un paciente con tumor de SNC se encuentra con hidrocefalia, y se cuenta con los recursos necesarios, es recomendable realizar una tercer ventriculostomía endoscópica con la finalidad de resolver la urgencia neurológica y evitar riesgo de secuelas asociadas a hidrocefalia. Es preferible el manejo endoscópico de la hidrocefalia, ya que evita la diseminación tumoral fuera del sistema nervioso central, en comparación con la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. El control de la hidrocefalia severa causada por tumores de fosa posterior puede eliminar los síntomas rápidamente y programar la fecha de resección tumoral. Existen varios argumentos que favorecen una tercer ventriculostomía endoscópica previa a la extirpación del tumor. La primera es que una tercer ventriculostomía endoscópica puede reducir la incidencia de hidrocefalia después de la extirpación del tumor. El segundo argumento a favor de una tercer ventriculostomía endoscópica antes de la extirpación del tumor es que la cirugía tumoral se torna electiva y se puede programar previendo posibles complicaciones. El deterioro neurológico asociado a hidrocefalia puede ser prevenido con una tercer ventriculostomía endoscópica.
Un tercer argumento para una tercer ventriculostomía endoscópica antes de la extirpación del tumor es que los pacientes a menudo son admitidos con tomografías computarizadas pero sin IRM, y si estas últimas no están disponibles de inmediato, puede ser más seguro realizar una tercer ventriculostomía endoscópica mientras se esperan los resultados de la IRM. Si un paciente con tumor de SNC se encuentra con hidrocefalia, y se cuenta con los recursos necesarios, es recomendable realizar una tercer ventriculostomía endoscópica con la finalidad de resolver la urgencia neurológica y evitar riesgo de secuelas asociadas a hidrocefalia. Es preferible el manejo endoscópico de la hidrocefalia, ya que evita la diseminación tumoral fuera del sistema nervioso central, en comparación con la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal.